Buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Minutos después de que la Asamblea Nacional aceptara la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de la República, el Ejecutivo envió la terna al Palacio Legislativo con los nombres de 3 funcionarios postulantes a ocupar el cargo de segundo mandatario. Luego de que la Asamblea Nacional aceptara con 96 votos la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de la República, el mandatario Lenín Moreno envió la terna al Palacio Legislativo para que se designe al nuevo vicepresidente del Ecuador. El documento cuenta con 3 nombres. En primer lugar está la ministra de Gobierno María Paula Romo. Seguido se encuentra Juan Sebastián Roldán, actual secretario de Gabinete de Ministros. Y por último se nomina a María Muñoz Seminario, quien ejerce las funciones de directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció. Me ratifico en mi propuesta de un relevo generacional en la política con personas responsables, trabajadoras y dedicadas a su país. Con la nueva designación sumarían 4 los segundos mandatarios que han pasado por el gobierno de Lenín Moreno. Los antecesores a Otto Sonnenholzner estuvieron envueltos en casos de corrupción. Jorge Glass fue condenado a la cárcel por el caso de Odebrecht y María Alejandra Vicuña, sentenciada por el caso Diezmos. La Asamblea Nacional tendrá un plazo de 30 días para elegir al vicepresidente, mismo que deberá ejercer sus funciones por el tiempo que falta para completar el periodo presidencial. Informó Valeria Navarro. María Paula Romo, Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz son los postulados a ocupar la vicepresidencia de la República. Todos han trabajado en altos cargos con el presidente Lenín Moreno desde el año 2018. María Paula Romo, actual ministra de Gobierno, quien encabeza la terna para ocupar la vicepresidencia de la República, es una de las personas de confianza del mandatario Lenín Moreno. La abogada y política se encuentra frente a dicha cartera de Estado desde septiembre de 2018. Romo ha estado presente en 2 crisis nacionales, la primera correspondiente al paro de octubre de 2019 y actualmente como autoridad coordina varias instituciones en el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Investigación de oficio por presunto peculado contra Abraham Muñoz sobre la venta de medicamentos del IES y del Ministerio de Salud Pública durante los días más críticos de la pandemia. Mientras que el cuadro clínico de Daniel Salcedo mejora, las autoridades esperan un reporte médico para trasladarlo a un centro de privación de libertad. Daniel Salcedo ya recibe terapia física en el Hospital Guayaquil, donde se encuentra asilado. Así se aprecian estas fotografías a las que tuvimos acceso. Su estado de salud mejoraría con el paso de las horas, según indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo. Y con eso, sus horas también estarían contadas para que sea trasladado hasta un centro de privación de libertad. Estamos coordinando con el Sistema Nacional de Atención Integral, que es el sistema de cárceles, la Dirección de Cárceles, para saber el lugar exacto al que va a ser llevado y que tenga todas las seguridades. Entre tanto, las indagaciones en torno a presuntos actos de corrupción en los hospitales públicos del país que involucran a Salcedo y amigos continúan. La Fiscalía abrió una investigación de oficio contra Abraham Muñoz por el presunto delito de peculado, para determinar cómo obtuvo ampollas de Actemra, medicina del IES, destinada para pacientes críticos de COVID-19 y que Muñoz vendía, incluso con sobreprecio. La doctora Julieta Sagnay padeció de COVID-19 y en busca de dicha medicina dio con el contacto del implicado. Ella ya asentó una denuncia, puesto que, según explica, el tema es más delicado. Al salir de alta, nos dedicamos a conseguir este medicamento para otros médicos que también estaban graves como yo, y nos encontramos con esta persona en las redes que estaba haciendo un abuso, porque incluso vendía de menos miligramos, los precios estaban desbordados y sin ninguna cadena de frío. Además, se realiza una investigación interna tanto en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo como en el IES Ceibos, cuyos resultados estarían listos este lunes. De todo el inventario de medicinas desde el mes de enero, qué pacientes lo han recibido y qué médicos lo han diagnosticado. Entonces estoy esperando ese informe para en base a eso tomar decisiones. Y si es necesario, se los voy a entregar a la Fiscalía. Durante la tarde de este viernes, la Policía Nacional colaboró en la incautación de bienes de Salcedo en las ciudades de Guayaquil, Daule y Salinas. Informó Adriana Peralta.
En el complejo judicial Florida Norte en Guayaquil se lleva a cabo la audiencia de vinculación de Alfredo Adún, su hijo Samuel y del piloto Franklin Lara al proceso por fraude procesal en el que se investiga a Daniel Salcedo por su ida en una avioneta al Perú. Allí se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa para contarnos los detalles. Adelante, Charlie, te escuchamos con atención. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María Fernanda. Así es, 2 horas y media exactamente es que ya se está realizando la audiencia de la audiencia de vinculación para las 3 personas que acabas de mencionar. En ese momento están interviniendo los abogados, esperando también después una resolución por parte de una jueza de esa unidad penal que instaló la audiencia por el supuesto delito de fraude procesal, que se investiga también al señor Daniel Salcedo, quien está en un hospital de Guayaquil, y que también se lo investiga por huir en la avioneta del señor Alfredo Adún el pasado 8 de junio, que se accidentó cerca de Tumbes, en Perú, ya pasando la frontera, donde falleció el piloto. Mientras que aquí en ese complejo judicial no se encuentra el señor Alfredo Adún, quien fue detenido también hace varias semanas y que fue hospitalizado cuando se lo quiso también detener, y un juez y también la fiscalía evitaron de que sea llevado a una cárcel o a un centro de detención provisional, sino que se retirara hacia su domicilio por el problema médico que él presenta. El señor Alfredo Adún no se encuentra aquí, sí su abogado, tampoco está el hijo del señor Alfredo Adún, ni el piloto Franklin Lara, quienes fueron también convocados para esta audiencia de vinculación, que la Fiscalía está pendiente de lo que vaya a pasar en ese complejo judicial del norte de Guayaquil, y nosotros vamos a estar pendientes de lo que pase. En pocos minutos podría terminar la audiencia y podría haber una resolución si se les ordena o no prisión preventiva para el señor Alfredo Adún, propietario de la avioneta, como también para su hijo, y para el señor Franklin Lara, quien acudió hace pocos días a la Fiscalía a rendir una versión. Así, María Fernanda, está la situación en el norte de la ciudad. Aquí en el exterior de este complejo judicial no hay incremento de policías, se desarrolla todo con total normalidad, y vamos a estar pendientes de lo que ocurra en pocos minutos cuando finalice la audiencia de vinculación para las 3 personas. Muchísimas gracias, Charlie. Estaremos atentos y nos enlazaremos nuevamente contigo si la información lo amerita. Y ahora les contamos que 2 denuncias se presentaron en la Fiscalía General del Estado para que se inicien investigaciones por uso doloso de documento falso, así como defraudación tributaria y aduanera. Delitos que se habrían cometido por el mal uso de carnés de discapacidad para obtener beneficios. Dicen ser miembros de la Coordinadora Nacional de Discapacidades Coordinadec, que llegaron hasta la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito, con la esperanza que la fiscal Diana Salazar atienda sus demandas. Para que se haga un seguimiento a los casos de corrupción por uso y abuso del carnet de las personas con discapacidad, y se haga un seguimiento para que haga un castigo ejemplar a quienes han abusado de los derechos conquistados por años de las personas con discapacidad. En medio del malestar en la Fiscalía dieron el primer paso por el uso doloso del documento de discapacidad, presentando la respectiva denuncia. Denunciando la falsificación de documento, el uso doloso de los documentos públicos, defraudación tributaria y en defraudación aduanera. Pero no fueron los únicos que acudieron a la Fiscalía. Representantes de la Asociación de Abogados en Acción hicieron lo propio con otra denuncia. Estamos solicitando a las autoridades que todos esos vehículos importados de manera ilegal sean retenidos, y para que sean beneficiadas las asociaciones de los compañeros de las personas con discapacidad. A la señora Fiscal General del Estado le solicitamos que inmediatamente tome las medidas correspondientes personales para que prohíba la salida del país de todos estos jueces corruptos, asambleístas y demás autoridades del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y de la Función Judicial, para que sean primeramente investigados y luego procesados. Alfonso Morales, presidente de la coordinadora, no dejó pasar la oportunidad para expresar su desacuerdo con la metodología que se podría aplicar para el proceso de recalificación en el sector, que permita quitar el documento a quienes no lo merecen. No nos preocupa la recalificación,
Lo que nos preocupa es la complejidad, la burocracia. Si ya se ha demostrado que hay recalificaciones que demoran años, porque las recalificaciones va a incidir en una toma de tiempo y gastos de recursos, especialmente para la gente con discapacidad de escasos recursos. Argumentan que dejarán de lado sus dolencias para estar en las calles, haciendo prevalecer sus derechos, informó Héctor Romero. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario, al norte de la capital, es otro de los establecimientos que trabajan al límite con pacientes de COVID-19. De 120 camas con las que se cuenta, se estima que la próxima semana se incrementen a 150. Al tope y trabajando al límite. Así describe Paul Carrasco la situación en la que se encuentra el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario al norte de la capital. Están habilitadas 120 camas en este momento. Prácticamente en una semana y media hemos más que duplicado la capacidad del centro, pero obviamente en situaciones de pandemia esto podría verse como que todavía es insuficiente, ¿no? Y es así, es insuficiente. Carrasco, director del Centro de Atención, señala que si bien este establecimiento se creó con el fin de apoyar a los hospitales con los pacientes leves, lamentablemente esto ya no se estaría cumpliendo debido a la gran cantidad de pacientes con COVID-19. Estamos recibiendo pacientes ya de las salas de emergencia. Obviamente en pandemia pues tenemos que irnos adaptando a las circunstancias. Muchos de los pacientes que llegan ahora son de carpas que están en los hospitales. En los próximos días ampliarán el número de camas a 150 y contratarán más personal médico. Creación de una sala de cuidados intermedios, de tal forma que si es que algún paciente se descompensa, pues ya muchos de ellos ya no tendrían que regresar a los hospitales, sino que son atendidos aquí mismo. Pese a las alarmantes cifras de contagios que crecen día a día en la capital, no se han reportado problemas para el tratamiento del número de fallecidos por esta causa por parte de las morgues de los hospitales. Sin embargo, el municipio de Quito mantiene listo el protocolo para activar las morgues móviles en caso de que así la ciudad lo requiera. Estas morgues, cada uno tiene la capacidad de almacenamiento de 36 cadáveres. En total tenemos 180 cadáveres en la capacidad de almacenamiento en las 5 morgues. Estas morgues móviles de igual forma se encuentran en el Parque Bicentenario. En Quito informó Adriana Rojas. En promedio, 240 personas llegan por día al hospital del IES Sur, de los cuales al menos 30 de ellos deben ser hospitalizados. Falta de oxígeno y fiebre son los síntomas que se presentan en la mayoría de los casos. En tanto, los inapropiados comportamientos ciudadanos en los exteriores de las casas de salud persisten. Imágenes estremecedoras se registran a diario en los exteriores de varios hospitales de la capital. Hay personas que al parecer tienen como propósito desafiar a la vida quitándose la mascarilla para toser o escupir en el espacio público, sin importar que en los alrededores estén personas en riesgo de morir. Otros optan por comer alimentos preparados con las manos, pero hay quienes se cansaron de esperar en medio del inclemente sol para ser atendidos. María llegó al hospital Eugenio Espejo antes del amanecer. Necesitaba conocer la fecha en que su madre será atendida por un tumor en la cara. Estamos ya hace un mes aquí esperando a ver si que le atiendan. Y ahorita el especialista está súper ocupado, que esperemos el turno de ella. Mientras Juan esperó 6 horas para ver a su padre luego de una operación que no está relacionada con el coronavirus. Tengo que venir, quiero no puedo dejar abandonado a un familiar en el hospital. El comercio informal encontró en las inmediaciones de los hospitales una fuente de ingresos. Algunos vendedores un tanto desalentados por las pocas ganancias comentaron las historias de las que son testigos a diario. Llegó un señor con COVID y encima de unos 40 y pico de años. Y llegó en plena luz del día. Lo que pasa es que vino contaminado y hasta que hablen con el señor, que abran las puertas, todo eso, pues se sentó en la lámpara que está en el bazarcito y hasta ahí nomás llegó, pues no, lógicamente. El coronavirus se propagó por el país entero. Marta, quien nombraremos así para precautelar su integridad, desesperada llegó al hospital Carlos Andrade Marín. Su esposo tiene COVID y está en una casa de salud pública en el Coca sin medicamentos. Necesito interferón. Y hicieron todos los trámites necesarios y no me quieren dar el medicamento. Les lloré y les dije que no tengo $800 para poder hacerlo. Vine a pedir ayuda y no me dieron el medicamento, ni siquiera ayuda.
Al IES Sur llegan 240 personas al día para ser atendidas, de las cuales al menos 30 deben hospitalizarse. Falta de oxígeno y fiebre son los síntomas con mayor recurrencia. Toda persona que llegue todavía reciba un puesto, así sea una silla con un tanque de oxígeno portátil. Además, en el lugar se efectúan pruebas para la detección del coronavirus sin importar el género o la edad. Que ayer mi hijo presentó fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Por seguridad de él, que me va a mandar a hacer el hisopado para descartar si tiene o no tiene el COVID. En muchos hospitales desde lejos no se evidencia mayor movimiento. Sin embargo, en las esquinas, rejas y veredas hay seres humanos que sufren por la crisis que trajo la pandemia y anhelan recuperar su salud, informó Sofía Vintimilla. En el país no existe autorización para la venta y consumo del dióxido de cloro como tratamiento del COVID-19, mientras que la comunidad científica alerta que el químico es un riesgo para la salud por la falta de pruebas que avalen su efectividad. Sobre el debate del dióxido de cloro para combatir el COVID-19, la cartera de salud advierte que en el país no está autorizada su comercialización ni su uso como medicamento. Muy mal que se promocione, se embotella y se venda un producto, con el respectivo lucro del asunto, cuando no tiene ni siquiera un permiso del ARCSA. Por un lado, médicos promueven su uso en el país. Un grupo de obispos solicitó que se autorice como tratamiento, mientras que la comunidad científica ecuatoriana considera el dióxido de cloro un riesgo para la salud pública. Enfáticamente la respuesta es no es aconsejable. El dióxido de cloro es una sustancia química tóxica para el ser humano. El científico Santiago Ron explica que las propiedades del químico antibacterianas y antivirales han servido para que algunas personas crean que puede ser la cura para el coronavirus. Entonces tiene efectos bactericidas y además mata virus. No por eso se pueden usar como fármacos y menos aún para tratamiento del coronavirus. Señala que hay una red interesada en la venta de dióxido de cloro, químico que ha pasado una de las 5 etapas que le podrían validar como medicamento. Lo único que se ha hecho es un solo estudio en la etapa inicial, en la etapa 1. No se ha hecho ningún estudio clínico en animales para demostrar que realmente no tiene efectos tóxicos. Desde la academia también alertan sobre el peligro de su uso. Según Marta Suárez, decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central, por su compuesto el químico podría provocar problemas gástricos y hasta cardíacos. Hay evidencia de uso de este compuesto como desinfectante de superficies y en algunas aplicaciones industriales como desinfectante. Pero no hay una evidencia científica que avalice el uso terapéutico de este compuesto. Por el momento no hay cura para el COVID-19. En varios países se trabaja en una vacuna para combatirlo. Informó Priscila Cadena. Atención, la autoridad aduanera de China suspendió las exportaciones de camarón de 3 empresas de Ecuador, luego que detectó rastros de coronavirus en las paredes de un contenedor. El ministro de Producción, Iván Ontaneda, anunció que no hay sanción para el producto ni para el país. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, aclaró que lo que se detectó en una de las paredes de un contenedor y no en el camarón ecuatoriano es material genético del coronavirus y que esto no significa que están suspendidas las exportaciones a China. No es sanción para el camarón ecuatoriano ni para el país, ni que las exportaciones de camarón ecuatoriano están suspendidas a China. En la aduana de China se efectuaron 227.000 muestras del cargamento ecuatoriano y solo una muestra dio como resultado positivo. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, hizo un llamado a la tranquilidad. De que el coronavirus pueda ser transmitido por los alimentos. No existe esa evidencia. Menos aún cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a menos 20 grados centígrados. Como resultado, el gigante asiático decidió suspender importaciones de 3 empresas camaroneras del país, que representan el 27% de todo el volumen de camarón que se envía a China. De inmediato, varias carteras de Estado van a establecer mesas de trabajo para delinear protocolos de bioseguridad. Y con nuestras contrapartes en China, para poder elaborar estos protocolos que nos permitan garantizar las preocupaciones que tienen las autoridades en China. Las primeras reacciones son de la Cámara de Acuacultura. Su representante José Antonio Camposano anunció que están conversando con la aduana para conocer el destino final de la mercancía que no estaba expuesta. Y por tanto, aquel producto que está ingresando
debería ser retornar al Ecuador. Desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR hay preocupación, pero aseguran que este hecho no tendría implicaciones futuras. El impacto es fuerte, no lo vamos a decir que no. Lo que se tiene que hacer es trabajar en solucionar el problema. No quiero pensar en implicaciones del futuro. China es el principal destino del camarón ecuatoriano, informó Priscila Cadena. 4 personas fueron. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Equipos de rescate hallaron el cuerpo de Alex Samuel Pilachanga, el menor de 1 año y medio reportado como desaparecido en la ciudad de Ambato, por el que la DINAPEN activó la alerta Emilia. El último recuerdo que se dibuja en la mente de la madre del pequeño de apenas 1 año y medio fue que jugaba en el patio de una hacienda mientras ellos realizaban labores de jardinería. En el patio de mis jefes se me pierde mi hijo. Alex Samuel desapareció el pasado miércoles 8 de julio, a eso de las 3 de la tarde con 30 minutos. Nadie se explica qué pasó con el pequeño. Todo sucedió en cuestión de minutos. En eso yo le vi que subió las gradas y yo me adentré a la hacienda. Y como siempre él viene donde mí y ya no llegó donde mí. El niño es el último de 4 hermanos. Para la familia los minutos se han vuelto horas, las horas días y las noches eternas. Recorren el lugar con la esperanza cargada que alguien lo haya encontrado y lo esté cuidando. Él nunca ha salido, siempre ha estado a mi lado o al lado de mi mami, pero nunca ha salido. A la búsqueda se han sumado unidades especiales de la policía como DINAPEN, DINASER, UNASE y Fiscalía. Por la situación de riesgo del infante se ha generado la alerta Emilia. Todos en un solo esfuerzo realizaron un barrido en la zona ubicada en el sector de Las Viñas, área rural de la ciudad de Ambato, pero lamentablemente no hubo resultados. Esta alerta activa a muchas instituciones del Estado, incluyendo la Policía Nacional. Lo peor llegó en la tarde. Las unidades especiales localizaron el pequeño cadáver a orillas del río que pasa junto a la propiedad privada. El propio comandante de la policía señaló en su cuenta Twitter: unidades especiales encuentran cuerpo sin vida de niño reportado como desaparecido. Criminalística y medicina legal realizan protocolos para determinar causa de muerte. Y estos son los resultados de haber activado esta alerta. Un final doloroso que a más de uno le arruga el corazón. El más pequeño de casa se fue sin despedirse. Un angelito que seguramente estará jugando en el infinito, informó Iván Casamen. 4 implicados en la presunta violación de un menor de edad fueron capturados por agentes de la Policía Judicial. El afectado habría sido reclutado a través de las redes sociales. La denuncia fue presentada el año pasado. En el marco de un mega operativo realizado en varias provincias, Pichincha también estuvo en la lista. Agentes de la Unidad de Delitos Tecnológicos conocieron de la denuncia de una supuesta violación a un niño de 12 años de edad, hecho ocurrido en septiembre del 2019. El menor aparentemente fue reclutado a través de redes sociales. Cometen este delito con un menor de edad y luego lo transmiten por redes sociales, así que hay un delito de violación, pero también un delito de pornografía infantil. Los agentes de inteligencia por cerca de 10 meses exploraron entre las redes sociales, buscaron perfiles y así lograron llegar hasta los 4 posibles pedófilos, quienes estarían relacionados con la violación del menor de edad. Y estos videos han sido entregados a estas 3 personas, aparte de la actor intelectual, quienes se han dedicado a distribuir esta pornografía. Horas atrás, con las respectivas boletas de captura y órdenes de allanamiento, intervinieron varios inmuebles ubicados en el sur de la capital y en la parroquia de Conocoto. 4 sospechosos de tener relación con una red de pornografía fueron detenidos. Un caso que ha escandalizado a toda la comunidad, casos que no se pueden quedar en la impunidad, y esperamos la más dura de las sanciones en contra de ellos. En los allanamientos incautaron celulares, computadoras y material pornográfico que involucra a niños, niñas y adolescentes. Mediante IPs y mediante trabajos tecnológicos se pudo determinar a 4 integrantes de este grupo delictivo y están siendo investigados por pornografía infantil. Padres de familia, tener control de lo que hacen sus hijos en la computadora y celular. Los pequeños son presas fáciles de personas inescrupulosas que con falsos perfiles se ganan la confianza y consiguen fotos y videos comprometedores. Incluso acceden a citas personales. En Quito informó Iván Casamen. A tener mucho cuidado, sobre todo con los menores de edad.
La policía detuvo a 7 sospechosos de haber perpetrado el atentado contra las instalaciones del canal de televisión Teleamazonas. Esta organización estaba dirigida desde el interior de la penitenciaría del Litoral. Fue el instante que agentes de las unidades especiales de la Policía Nacional, como ULCO, UIAT, entre otras, allanaron 9 inmuebles, tanto en Guayaquil como en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. En este operativo desarrollado la madrugada de este viernes, se detuvo a varios sujetos y según las primeras investigaciones de la policía, los hoy detenidos estarían implicados en el atentado terrorista al canal de televisión suscitado el pasado 31 de mayo en la ciudad de Guayaquil. Varios de ellos autores materiales. Ahora necesitamos extraer toda esa información para llegar hasta los autores intelectuales. Existen premisas, existen hipótesis respecto de esto. Pero dicho atentado habría estado organizado y dirigido desde el interior de la penitenciaría del Litoral, por lo que también se realizó un operativo. 2 de los 7 detenidos son extranjeros. 3 registran antecedentes penales según los registros de la Policía Judicial del Guayas. Pero la investigación no termina aquí y esperamos que la explotación de los aparatos celulares y que las declaraciones que puedan dar los detenidos nos permitan avanzar más lejos en esta investigación. Por cometer el hecho, los detenidos habrían cobrado $2.000. Además, se dio con el paradero del taxi que habría participado en el atentado. Lo que pudimos hacer es identificar el taxi, el automóvil, quienes se movilizaban. Eso nos permitió dar con el grupo de personas que estarían detrás del acto material. En uno de los señalamientos hechos en el Guasmo Sur de Guayaquil, se localizó artefactos explosivos como 5 tacos de dinamita y 5 cápsulas detonantes, las mismas que estaban listas para ser activadas. En su poder se han encontrado explosivos similares a los utilizados para este ataque que se dio contra Teleamazonas en semanas anteriores. Tanto las evidencias como los detenidos pasaron a manos de las autoridades judiciales, informó Carlos Julio Gurumendi. 161 personas fueron detenidas en el mega operativo Jaque Mate, ejecutada de forma simultánea en varios puntos del país. Entre las bandas desarticuladas está la de los Tigorenos, liderada por el grupo delictivo Los Choneros. En 72 horas se realizaron 316 intervenciones en varias provincias del país, logrando desarticular 16 organizaciones delictivas. Se trata del mega operativo Jaque Mate, en el que detuvieron a 161 personas y se decomisaron 79 armas de fuego y 676 kilos de droga. 161 personas en los delitos de asociación ilícita, robo, tráfico de sustancias, sacapintas, sicariato, transporte y comercialización de hidrocarburos, tráfico y porte de armas, abigeato y contrabando. Se ha operado básicamente en 9 provincias y entre esas 9 provincias las 2 principales ciudades del Ecuador, Quito y Guayaquil. Durante la operación, las unidades especializadas de la policía lograron desarticular a la organización autodenominada Los Tiguerones, quienes actuaban bajo el liderazgo del grupo delictivo Los Choneros, a los que se le atribuyen delitos como robo de unidades económicas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y sicariato. Tenemos un brazo armado de la organización delictual más poderosa que tiene el Ecuador en este momento, que es el brazo armado de los choneros, autodenominados los tiguerones. 16 de ellos han sido capturados en estas últimas 72 horas. Ustedes seguramente escucharon que hemos tenido robos, asaltos, usando trajes de policía, usando chompas que simulaban ser policía o agentes de la Comisión de Tránsito. Han sido detenidos y están relacionados con la organización delictiva conocida como Choneros. También es parte de este operativo esa detención que para nosotros era muy importante. En este video se observa la violencia con la que actuaban los sujetos. El pasado 26 de febrero ingresaron a un local de colchones ubicado en la ciudad de la Ribera de los Vergeles, amedrentaron a 6 empleados con armas de fuego y se robaron $15.000. Hemos sacado de la calle a todos estos delincuentes. Informó Roselena Vázquez. Nueva pausa, más adelante, atención, a través de decreto ejecutivo el presidente Lenín Moreno dispone la privatización de la refinería de Esmeraldas. Ya volvemos.
Regresamos con información de última hora desde el complejo judicial de la ciudad de Guayaquil. Por eso vamos a dar paso rápidamente a Charlie Pisa para que nos cuente los acontecimientos que se llevan a cabo a esta hora. Buenas noches, Charlie, te escuchamos. Buenas noches, María Fernanda. Sí, hace pocos minutos culminó la audiencia de vinculación y efectivamente, como la Fiscalía lo va a mencionar hace pocos minutos, en su cuenta oficial fueron vinculados tanto el señor Alfredo Adún, su hijo, y el piloto Franklin Lara al proceso que se le investiga al señor Daniel Salcedo por el supuesto delito de fraude procesal. Al señor Alfredo Adún tiene ahora arresto domiciliario, su hijo tiene medidas sustitutivas y tendrá que presentarse periódicamente al juzgado pertinente, y el señor Franklin Lara tiene prisión preventiva en ese momento. Su abogado dice que no podrá acudir la próxima semana, cuando tendrá que también llegar hasta la Fiscalía a rendir una versión por otro proceso que se investiga. Es la información que se genera hasta ahora desde el norte de Guayaquil, donde culminó la audiencia de vinculación hace pocos instantes. Buenas noches. Muy buenas noches, Charlie Pisa. Información de última hora desde la ciudad de Guayaquil. Reiteramos, han sido vinculados al proceso que se investiga a Daniel Salcedo, a Alfredo Adún, su hijo, y el piloto Franklin Lara. Información de última hora. Y les contamos que mediante decreto ejecutivo el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que la gestión de la refinería de Esmeraldas pase a manos privadas y de Petroecuador. En la repotenciación de dicha refinería se usaron más de 200 millones de dólares. La refinería de Esmeraldas pasará a ser administrada por manos privadas y ya no únicamente por manos estatales. Sí, esa fue la decisión, y es que a través del decreto ejecutivo 1094, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que dicha refinería, que por hoy es únicamente administrada por Petroecuador, pase también a ser manejada por la empresa privada. Así lo señala el artículo 1 del decreto: autorizar con carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada de la gestión conjunta de la refinería Esmeraldas con la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador. Además, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables será el encargado de determinar la concesión que más favorezca a los intereses del Estado, dice el documento, y que la empresa privada será la encargada de realizar los estudios y las inversiones privadas por su cuenta y riesgo para el mejoramiento de la calidad de combustibles, así como la implementación de un tren de alta conversión, mejoramiento de su eficacia y reducción de emisiones. Augusto Tandazo, experto petrolero, cuestiona la decisión del Ejecutivo. Por eso dice pues el artículo 313 de la Constitución que los sectores estratégicos y los servicios públicos se manejarán bajo el interés social. Esto es interés social, privatizar. Pues de concretarse la concesión, la refinería estaría en manos privadas durante más de 20 o 30 años, dice. Pero también hay cosas que no están tan claras, asegura. Además, no toman en cuenta un hecho importantísimo en este decreto, que es que el artículo 326, numeral 15 de la Constitución considera que la refinación de hidrocarburos, lo llaman ahí procesamiento de combustibles, es un servicio público. Entonces, aquí tendrían que fijar, primero, cuál va a ser el sistema para la fijación de tarifas. Y en segundo lugar, ¿va a haber un concurso o no va a haber un concurso? De su lado, el también experto Henry Llanes tiene una postura totalmente distinta. Estoy de acuerdo en esa alianza pública-privada porque el Estado se ha quedado sin recursos, ¿no? Entonces el Estado no tiene 4.000 o 5.000 millones de dólares para invertir en una nueva planta. Pues a su lectura, la refinería de Esmeraldas ha representado una inversión millonaria para el Estado por fallas constantes y problemas para su operación. Le va a permitir al Ecuador que no salgan sus divisas, porque desde el año 2007 al año 2019 aproximadamente el Estado ha importado 49.000 millones de dólares. Entonces existe una descapitalización muy profunda en la importación de combustibles y además eso afecta el ahorro interno. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue un proyecto ambicioso del anterior gobierno en el que se utilizaron más de 200 millones de dólares, informó Marilyn Jaramillo. Acuerdo comercial entre Ecuador y Reino Unido fue aprobado por la Asamblea Nacional, según el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. De esta forma, se asegura la continuidad de las relaciones comerciales tras la salida de esta nación de la Unión Europea.
El acuerdo comercial entre Reino Unido y Ecuador fue aprobado con 101 votos este viernes por el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta semana hemos tenido dos excelentes noticias en relación al comercio internacional. Primero, se ha publicado ya en el registro oficial el acuerdo comercial con EFTA y el día de hoy hemos tenido también la ratificación del acuerdo comercial con Reino Unido. Con Reino Unido se mantiene vigente el acuerdo comercial desde el año 2017. Sin embargo, haciendo una comparación, solo en 2019 Ecuador exportó productos no petroleros por un valor total de $166 millones a esa nación. Las condiciones de acceso de nuestros productos se van a mantener estables. Ecuador mantiene acuerdos comerciales en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo Reino Unido, que salió del club comunitario el 31 de enero de 2020. Esto sumado a la ratificación del acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA, dicen los entendidos, consolida las exportaciones nacionales en todo el continente europeo. El caso del EFTA, de la Asociación Europea de Libre Comercio, es un mercado de alrededor de 15 millones de habitantes. Para nosotros son importantes particularmente Suiza y Noruega. De hecho, las estadísticas que reflejan esos países de importaciones que realizan desde Ecuador nos dicen que nos compran más de $200 millones al año. El acuerdo con EFTA entrará en vigencia el 1 de octubre de este año, mientras que con Reino Unido será el 1 de enero de 2021. Informó Javier Rosero. Momento